Listo, gracias. Ahora sí, puedes comenzar. Bueno, buenas noches chicos, soy Carlos Martínez, estudiante que paso a cuarto año de medicina. También he sido ya delegado justamente de este curso farmacología y bueno, por eso espero brindarles la mayor experiencia para que el curso sea lo mejor posible, ¿no? Y ya saben, cualquier duda, ya sea durante la ponencia o después de la ponencia, me la pueden llegar a hacer. Bueno, primero ahí tenemos el contenido de la sesión, que al ser farmacología general, vemos una primera introducción, ¿no? A la farmacología, luego lo que vendría a ser la farmacocinética, que como ya voy a mencionar, está contenido por la absorción, distribución, metabolismo y excreción, que son realmente fundamentales también para que ustedes luego, al momento de realizar sus casos clínicos o más que nada en los seminarios, tienen que describir estas características en ese orden, ¿no? De cada fármaco que vayan a elegir. Y la otra parte vendría a ser la farmacodinámica. Entonces, comencemos con la definición de farmacología. En este caso, bueno, según el Goodman, que es el libro que se usa de base para este curso, eh, se define la farmacología como el estudio de los efectos que tienen las sustancias químicas sobre las funciones de los seres vivos. O sea, ¿qué es lo que hacen estos fármacos en cada sistema? Ya sea los efectos beneficiosos como los efectos adversos, todo lo que sea a partir de lo que son estos fármacos es que vamos a estudiarlo en farmacología. Y por eso es que debemos definir lo que es un fármaco, que vendría a ser una sustancia química, por lo tanto tiene una estructura conocida, tiene su fórmula, para poder así nosotros utilizarlo de una manera igual y saber, por ejemplo, las dosis que debemos de aplicar. Hay que distinguir este fármaco de algún nutriente o algún componente alimentario, debido a que eh, al ser algo que ya se utiliza, por ejemplo, en los alimentos, no es considerado fármaco, porque sabemos que estos también tienen este efecto biológico en los seres vivos, pero no llega a ser un fármaco. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, también se tiene que tomar en cuenta que se tienen los fármacos y lo que vendría a ser los excipientes. Los excipientes vendría a ser lo que acompaña al fármaco para que éste funcione de la mejor manera posible. Que vendría a ser, por así decirlo, una medicina tiene el fármaco y lo demás vendría a ser los excipientes. Ahora sí pasamos a lo que vendría a ser la farmacocinética y la farmacodinámica. En el caso de la farmacocinética, como su mismo nombre lo dice, cinética es movimiento, o sea, cómo va el fármaco pasando por todas estas etapas que ya había mencionado el del ADME, por el organismo hasta llegar a donde se necesita, ¿no? Y hasta salir del propio organismo. Y en el caso de la farmacodinámica, vendría a ser el efecto que produce el fármaco, ya sea sus mecanismos de acción, sus efectos secundarios, las interacciones también con otros fármacos. Vamos a ver ciertos conceptos que si bien el libro lo ordena después, considero que es más importante tener en claro estos conceptos antes de ver absorción y demás, como viene a ser la biodisponibilidad. La biodisponibilidad se considera a la cantidad, o sea, cuánto fármaco y en qué forma llega eh, a la circulación sistémica. Esto es importante cuando ya vayamos a ver lo que es la absorción, ¿no? En este caso, por así decirlo, de lo que tú has consumido, ya sea cualquier vía, para llegar a este fármaco, cómo es que se encuentra en la sangre, básicamente. Y bueno, ahí vemos cómo se busca, por ejemplo, que esta biodisponibilidad llegue
a una máxima concentración que tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? A nivel del plasma. Por otro lado, tenemos el volumen de distribución. En este caso, el volumen de distribución es el volumen necesario que debe haber en el organismo para que sea la cantidad igual que la concentración plasmática. En este caso, también tenemos este volumen de distribución que tiene su fórmula, que vendría a ser la cantidad del fármaco dividido entre la concentración que tiene el mismo fármaco en el plasma. Como se plantea esto, es básicamente que lo que hay en el plasma alcance para brindarle a todo el organismo. Eso es lo que vendría a ser este volumen de distribución que es justamente utilizado en la segunda etapa, ¿no? Y bueno, pasamos al los siguientes conceptos que vendrían a ser el aclaramiento, también llamado clearance, también llamado depuración, y es uno de los conceptos más importantes cuando se administra un fármaco, sobre todo a largo plazo. En este caso, ve la eficiencia en la cual uno puede ir eliminando el fármaco de la circulación sistémica. Ya vamos a ver en la parte de la excreción cómo se va eliminando, ¿no? Ya sea por heces, por orina o por alguna otra manera. En este caso está relacionada como mencioné, con la eliminación, al igual que la siguiente. Y se ve, por ejemplo, la tasa de dosificación, también es un concepto que parte a partir del clearance. El aclaramiento, la verdad es, tenemos la fórmula que vendría a ser el clearance, la tasa de eliminación, o sea, cómo se va excretando este fármaco fuera del organismo, entre la concentración que se va midiendo en un fluido, ¿no? En este fluido biológico. En este caso, si es que tenemos un clearance constante, por ejemplo, entonces la tasa de eliminación vendría a ser directamente proporcional a la concentración, ¿no? Ya que si esto es constante, entonces al momento de, por ejemplo, tener una mayor tasa de eliminación, hay una mayor también concentración, ¿no? Y por lo tanto, también si disminuye la tasa de eliminación, también disminuye la concentración. También tiene otro concepto, ¿no? Que vendría a ser el volumen que se debe de eliminar eh, para, para eliminarlo completamente del organismo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de tener el clearance, al estar relacionado con la eliminación, también se puede sumar el clearance de la orina, de las heces y bueno, de otros. En el caso del tiempo de vida media, vendría a ser la velocidad con la cual se elimina los fármacos de la circulación sistémica. En el caso de el clearance está relacionado con la tasa de eliminación y en el caso de lo que vendría a ser el tiempo de vida media está relacionado más a la concentración, ¿no? ¿Cuánto tendría que pasar para que la concentración esté a la mitad? También está relacionado con el clearance, pero en este caso el tiempo de vida medio, eh, pueden haber casos en los cuales, debido a que se tenga una mayor edad, las personas pueden llegar a tener, por ejemplo, un volumen de distribución menor, ¿no? Porque sabemos que su organismo es diferente, tienen por ejemplo, menor hidratación, tienen menos agua, por lo tanto, el volumen que necesita este fármaco es diferente. En este caso tenemos acá el volumen de distribución y el clearance están directamente relacionados. También se tiene una constante, pero para no llenar de muchos datos no quería mencionarlo. Y es por eso que vemos que en este caso el tiempo de vida media vendría a ser inversamente al proporcionar al clearance y directamente proporcional al volumen de distribución, que como mencioné, a lo largo con el paso de la edad, el que cambia podría ser el volumen de distribución, no tanto en el caso del clearance en
El clearance más se puede ver afectado por algunos casos como es eh, la unión de fármacos y proteínas, ya sea, por ejemplo, que no tenga suficiente proteínas o tiene por el otro lado demasiada proteína, eso puede afectar lo que es el aclaramiento. Eh, pero el volumen, como mencioné, está relacionado al volumen de la persona, ¿no? Cuántos kilos pesa una persona, cuánto es el total de su organismo para poder así sacarlo. Hasta aquí está claro. Pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta o escribir una carita feliz para seguir avanzando. Bueno, entonces continuamos con lo que vendría a ser la absorción. Esta absorción se define como el traslado del fármaco desde el sitio de administración, que es lo que vamos a ver más adelante, hacia el compartimento medio, compartimento central, también llamado medio interno, o en sí también llamado circulación sanguínea, ¿no? En este caso, cómo pasa del sitio de administración, ya sea cutánea, intramuscular, ya sea, en el caso, por ejemplo, de la vía intravenosa, se saltaría este paso, por así decirlo, porque ya va de frente a la sangre, pero eso es lo que deben de mencionar al momento de decir la absorción, ¿no? En dónde se ha administrado. También está relacionado con el transporte a través de la membrana, que es lo que se tiene en la siguiente diapositiva. Vendría a ser un repaso también, más que nada, de lo que se ve en bioquímico, en biología molecular. Y como mencioné, la vía de administración y el transporte a través de la membrana ven lo que vendría a ser la biodisponibilidad, ya que como mencioné, en este caso la biodisponibilidad está relacionado en cuánto fármaco, la cantidad de fármaco que existe dentro del torrente sanguíneo y lo que vendría a ser la forma en la cual se presenta, ¿no? Y acá tenemos este gráfico en el cual resume básicamente el transporte pasivo y el transporte activo. En el caso del transporte pasivo, bueno, también existe el transporte paracelular, que es en el caso de las uniones que existen entre células y es por ahí donde va pasando las sustancias. También puede ser por difusión, ósmosis. Difusión facilitada vendría a ser cuando, sin gastar energía, se ingresa a través de un transportador. En este caso del ejemplo tenemos el transportador SLC. Y por otro lado, cuando ya existe el gasto de energía, el transporte activo, ¿no? Tenemos el transporte activo primario, que es el que gana energía. En este caso, por ejemplo, la bomba sodio-potasio TPasa sirve para que nosotros ganemos energía, a diferencia del secundario. En el transporte activo secundario está más relacionado con gasto de energía. Con este caso tenemos algunos cotransportadores. Ya puede ser antiporte cuando entra uno, sale el otro, pero gasta energía, por eso es que es secundario. A diferencia de de la bomba sodio-potasio ATPasa, que ahí se gana energía, por eso es primario. Luego tenemos a lo que vendría a ser, bueno, el simporte. En este caso el transporte simporte es que van a atravesar ambos. Ambos pasan hacia el mismo lado. Y bueno, eso es un repaso, ¿no? De lo que vendría a ser el transporte. Y acá tenemos un gráfico sobre las formas de administración también. En este caso tenemos, por ejemplo, a la vía intravenosa, que como mencioné, su absorción vendría a ser, y su biodisponibilidad vendría a ser de 1, porque todo lo que se ha administrado ha ingresado directamente a la sangre. Por eso ahí resaltamos que evita lo que vendría a ser la absorción.
Por lo tanto, tiene sus efectos inmediatos. Si es que se da, si es que se puede diluir, es que sería lo mejor, debido a que va de frente y ya va a causar sus efectos. Por eso es que también se tiene en cuenta sus mayores riesgos de efectos adversos al tener su biodisponibilidad de uno. Quiere decir que su concentración es al 100%, ¿no? Y bueno, se debe usar ya cuando hay diferentes volúmenes que sean de una mayor cantidad, ¿no? En el caso de la subcutánea y la intramuscular, vemos que vendría a ser entre el 75% a 100%, ¿no? En este caso, ambos son considerados rápidos cuando se da una fase acuosa. También puede ser considerado lento y sostenido en este caso porque no, al no ir de frente tiene que pasar por un paso previo, es que puede sostenerse su cantidad por un mayor tiempo. Eh, bueno, no es ideal aplicarlo a grandes volúmenes debido a que, como mencioné, para eso sería mejor la vía intravenosa. Y bueno, por último tenemos a lo que es la ingestión oral. En este caso es el que es el más variable porque puede ser desde un 5% hasta un 100%, ¿no? Depende de varios factores que tengan que ver con la alimentación, con cómo es que se encuentra este sistema digestivo adecuado para que puedan absorber los nutrientes. Es considerado también el más seguro debido a que al tener varios procesos tiene que pasar por varias cosas, desde que se administra vía oral hasta que llega al intestino, ¿no? Donde se absorbe y bueno, pasa la circulación portal y bueno, tenemos que también requiere que el paciente también eh, pueda recibir lo que es la vía oral, porque tenemos pacientes que estén vomitando o pacientes que estén inapetentes, puede ser que no lleguen a tolerar la vía oral, ¿no? Y ahí es donde se ven las otras vías. La distribución vendría a ser después de la absorción, cuando ya ha llegado el fármaco al torrente sanguíneo y por lo tanto va pasando hacia los tejidos, ¿no? Es en este paso en el que se dice ya tal fármaco va hiriendo hacia sus sitios de acción y bueno, está relacionado a lo que vendría a ser factores como propiedades físico-químicas en sí de los fármacos. Como mencioné, la unión a proteínas es un factor fundamental debido a que si es que tienes pocas proteínas, si es que se llegan a saturar, lo que vendría a ser las demás fármacos que se queden sin proteínas, eh, van a ir aumentando, ¿no? Y al no tener este sitio de unión, pues van yéndose hacia otros órganos, que es lo que no se quiere, ¿no? Eh, Luego tenemos a lo que vendría a ser la velocidad de distribución, que es lo que había mencionado antes, que está relacionado a la concentración que hay en el plasma y al volumen total que tiene el organismo. Y lo que vendría a ser la capacidad de los compartimientos, que está relacionada a cómo se relaciona el plasma con los diferentes órganos diana, ¿no? Que vendría a ser, no sé, si quieres algún fármaco que vaya hacia el corazón, si quieres un fármaco que vaya hacia los pulmones, hacia los bronquios más específicamente, cómo es que va interactuando esta distribución. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de embarazadas, tomar en cuenta si es que se pasa por la placenta o en algunos casos si se distribuye, pasa la barrera hematocefálica, si es que va pasando a ciertos órganos o tejidos más aislados, ¿no? En el caso del metabolismo, también llamado biotransformación, se define como los cambios bioquímicos eh, por los cuales pasa ciertas sustancias extrañas y así se puedan eliminar mejor. Antes de ver lo que es el otro, el proceso, tenemos que aclarar ciertos términos.
En este caso tenemos, por ejemplo, lo que son los profármacos. Estos profármacos, como su mismo nombre lo dice, van a ser fármacos, pero al momento de ingresar al organismo son metabolismos inactivos. Necesitan de una reacción química para poder activarse. En este caso, la hidrólisis de un enlace es fundamental, ya sea un enlace éster o un enlace amida, cualquiera de esos, llega a activar el metabolito y ahí es donde ya puede realizar las funciones que se desean. Por otro lado, tenemos lo que son las enzimas inducibles, que es básicamente el fármaco que tú ingresas no es el que va a realizar la función, sino que tú ingresas una sustancia, pero esta sustancia viene a ser un sustrato. Al ser un sustrato, hace que tu cuerpo sea el que produzca las enzimas, las proteínas necesarias para contraatacar, para ir en atrapar este sustrato, ya sea para el metabolismo de esta propia fármaco o el metabolismo también para que puedas metabolizar otros fármacos y, por ejemplo, se pueda potenciar la acción que tienen. En el caso del metabolismo también tenemos lo que es la cinética de primer orden y la cinética de orden cero. En el caso de la cinética de primer orden, se ve esta disminución que es exponencial. Vemos cómo va bajando según el tiempo. Al ser exponencial, no es una línea recta como en el caso del orden cero. En el caso del orden cero es lineal debido a que la capacidad de las proteínas que necesitas para tener este metabolismo se ha saturado. Al saturarse, si le añades más fármaco, igual va a tener el mismo metabolismo, porque ya no hay más proteínas que puedan captar este fármaco, por lo tanto su concentración es estable. Y al ser estable es que tenemos este orden cero o también llamado lineal, y en el caso del orden uno pues vendría a ser exponencial, ¿no? Porque sí va variando según va metabolizando cierto fármaco, ¿no? Hasta que llegara a cero. En ambos casos hasta llegar a cero. Ahora pasamos a la excreción, que vendría a ser la eliminación de estos fármacos o los metabolitos, que como mencioné vendría a ser el producto que se tiene luego del metabolismo, ¿no? Ya sea el fármaco que, si es un profármaco, lo que se elimina es los metabolitos que produce el mismo metabolismo, ¿no? En su forma activa, por así decirlo. Y llevarlos hacia fuera del organismo. Tenemos esta división, ¿no? A nivel renal, a nivel biliar y fecal y a nivel de otras vías. En el caso de la eliminación a nivel renal, vemos como, bueno, ahí vemos las arteriolas aferente, eferente, donde se da la filtración glomerular. En el caso de la filtración glomerular, lo que importa es que, bueno, es cómo se va diluyendo lo que se tiene del fármaco, ¿no? Depende de esta tasa de filtración que está relacionada a cuánto está unido al fármaco al plasma, ¿no? Cuánto fármaco unido al plasma permanece en la sangre y es que va pasando por este glomérulo y luego regresa, ¿no? Luego tenemos una segunda etapa que vendría a ser la secreción tubular activa, que es de la red capilar, va entrando hacia lo que vendría a ser el túbulo proximal. En este túbulo proximal puede haber también, por ejemplo, algún transportador que lleve el fármaco a la luz tubular. Y ya luego de pasar la enlace ADN, pasar al túbulo distal, es que regresa y se reabsorbe en lo que vendría a ser la sangre. Y ya el fármaco que ya no se necesita, ya hay demasiado, se elimina por lo que vendría a ser la orina. Es importante también mencionar que en esta vía la función renal depende también, por ejemplo, de la edad. En el caso de recién nacidos, no han madurado lo que vendría a ser su sistema renal, por lo tanto que está disminuido y tenemos que tener en consideración al administrar estos fármacos cuáles podrían llegar a hacerle un daño, ya que este sistema no lo tienen bien implementado, perdón, este sistema no lo tienen bien implementado, así que
puede llegar a no sé, a tener una mala reabsorción o una mala secreción y por lo tanto no se llega a lo que necesitamos. En el caso de los adultos mayores también disminuye la función renal y en algunos casos que pacientes con enfermedad renal crónica o algún otro parecido, pues vemos cómo es que no se da de una manera adecuada. En el caso de la excreción biliar y fecal, bueno, sabemos que el hígado, si bien el hígado es el principal cuando se habla del metabolismo, en la excreción lo que importa aquí vendría a ser la parte del hígado que vendría a ser la producción de bilis como tal. En este caso está relacionado, por ejemplo, a los los metabolitos, perdón, conjugados, ya que como mencioné, al momento de unirse con una proteína se conjugan y según eso es que pueden o bien regresar por esta vía que se llama enterohepática, o sea, por el hígado y digo, los intestinos hacia el hígado, o si no, se puede ir eliminando. En este caso, los metabolismos que están conjugados, la gran mayoría son reabsorbidos estas sales biliares hacia este sistema porta-hepático y bueno, un 5% de sales biliares es que sí se excreta, ¿no? Hasta eliminar el fármaco. Y otras vías se tiene como por ejemplo el sudor, también la saliva, las lágrimas, los cuales su valor es tan bajo que podría despreciarse, pero se tiene que tener en cuenta en el caso de las mujeres que son lactantes, o sea, que están dando a leche, mejor dicho, porque puede algunos fármacos eliminarse mediante la leche materna y así poder afectar a lo que vendría a ser su bebé, tener efectos secundarios en ellos y hay que ver en qué casos las mujeres que amamantan pues están tomando algún medicamento que puede llegar a ser perjudicial, ¿no? 5, vemos acá la aplicación, vemos esta gráfica en la cual se tiene la concentración y lo que se tiene en el tiempo, ¿no? Eh, ahí vemos, por ejemplo, valores, ¿no? Como vendría a ser la concentración mínima efectiva y la concentración, digo, la concentración mínima para que llegue a ser un fármaco tóxico, que es lo que no queremos llegar. No queremos que, por ejemplo, llegue una ventana terapéutica que está formado con este, este factor que es adverso, que llegue a cumplir la función, o sea, que pase este umbral para ser efectivo sin llegar a producir lo que vendría a ser los efectos secundarios, ¿no? Eh, es importante acá mencionar que cuando se llegue a esta ventana terapéutica es que se debe de llegar a este pico de concentración que como mencioné estaba relacionado con la biodisponibilidad que se tenía a partir de lo que se absorbe, ¿no? Vemos que si bien existe un periodo de latencia, ¿no? Un retraso terapéutico, es porque tiene que llegar hasta la concentración necesaria para hacer su función. En este caso, este fármaco recién en este punto es que ya está produciendo efectos, ¿no? Si es que llega a pasarse, llegan los efectos secundarios. En el caso, por ejemplo, de las estatinas, ya no llega al hígado, sino que se va a los músculos y ahí produce alguna otra enfermedad, ¿no? Eh, por eso es que se considera la duración de la acción en este periodo de tiempo, debido a que antes no hay la cantidad suficiente y después tampoco porque ya se ha ido eliminando. Ahí es donde vemos lo que vendría a ser la ventana terapéutica. Y bueno, acá vemos algunos ejemplos, ¿no? En este caso, de una absorción más rápida, eh, su retraso o periodo de latencia es menor debido a que se llega rápidamente a la concentración deseada en un poco tiempo. Y bueno, este gráfico amarillo también se va eliminando al final, ¿no? Sin llegar al efecto adverso. Luego tenemos, por ejemplo, dosis prolongadas en los cuales
No es tan rápida la absorción, pero sí la distribución, y ahí es donde tenemos, por ejemplo, una eliminación menor, porque vemos que se elimina recién hasta el último. Eh, a diferencia de esta curva roja que tiene una eliminación más rápida, por eso es que tiene su pico corto, debido a que su absorción también ha sido no tan rápida y su eliminación al ser rápida, hasta poco tiempo, su duración de la acción vendría a ser solo en este intervalo. Y bueno, la curva A que vendría a ser el ejemplo anterior, el de aquí. Hasta aquí todo claro. Si no, ya saben, escriban una carita feliz para saber que sí se está entendiendo, o si tienen alguna pregunta, también pueden preguntar. Ya, gracias. Espero que se esté entendiendo todo. Y si no, igual con confianza pueden preguntar. Tenemos acá la farmacodinámica, que como mencioné, es el efecto de los fármacos en el organismo. ¿Qué es lo que te causa, no sé, por ejemplo, el salbutamol, que te dilata los bronquios, pero tiene otras consecuencias a nivel cardíaco, ¿no? Tu efecto deseado es que se liberen los bronquios, pero tu efecto adverso podría ser alguna cardiopatía, ¿no? O enfermedad del corazón. Y ves lo que vendría a ser el mecanismo de acción, las dianas farmacológicas, o sea, a qué receptores quieres llegar, y las interacciones con otras sustancias. Vemos ahí, hasta aquí vendría a ser la farmacocinética, o sea, cómo llega el fármaco y hasta cómo se encuentra en lo que vendría a ser eh, su órgano diana, ¿no? En este caso ya vendría a ser la farmacodinámica cuando viene el fármaco ya activo, llega a su receptor, pero también sabemos que existen otros fármacos que pueden llegar a interaccionar, ¿no? Ya sea para bien, o sea, para potenciar la acción que tú quieres o para que se disminuya esta acción. A ver, recién veo en el chat, ¿cómo es eso del prefármaco y metabolismo que está? Ah, en el caso del profármaco, es profármaco, necesita llegar al hígado, más que nada, bueno, principalmente el hígado al tener más proteínas, porque el profármaco por sí solo no te va a tener algún efecto, el efecto que tú quieres. Necesita llegar a lo que vendría a ser el hígado para así, necesita llegar al hígado. Aquí en este hígado se une a cierta proteína, o esta proteína, o esta proteína funciona como alguna enzima, altera lo que vendría a ser su composición química y es que ya se activa. Eso es lo que vendría a ser un profármaco. Y es importante, ¿no? Mencionarlo porque algunos vienen a ser profármacos y no fármacos como tal, o sea que necesita este paso por el hígado para poder funcionar. Ya. Entonces ahí vemos la interacción con otras sustancias y por lo tanto puede tener un efecto beneficioso o un efecto adverso. Las dianas farmacológicas tenemos lo que vendría a ser receptores, canales iónicos, enzimas o transportadores. En el caso de los receptores, bueno, puede tener un agonismo o antagonismo, puede ser directo o puede necesitar alguna otra, por ejemplo, alguna activación de algunas enzimas, que se module canales iónicos o que necesite parte que el ADN le diga ya receptor, tú te tienes que abrir. O en algunos casos que tiene que llegar ya la enzima, vio que está llegando este fármaco, entonces tienes que darle paso. Cuando es directo, pues simplemente es apertura o cierre de los canales, ¿no? O sea, el receptor detecta que hay un fármaco, entonces se abre
o detecta que hay una sustancia maligna, entonces se cierra. En el caso del antagonismo, que bueno, también igual mencioné en la siguiente diapositiva, puede bloquear lo que vendría a ser estos mediadores, ¿no? O sea, le dice que no lo acepte o se altera este receptor y por lo tanto no se acepta. En el caso de los canales iónicos, puede haber, por ejemplo, bloqueantes en el cual ya no es permeable, ya no pasa este fármaco. Moduladores, en este caso, si el fármaco hace que aumente o disminuya la apertura, ¿no? Que ya no pasen más sustancias a lo que vendría a ser esta célula. En el caso de las enzimas, pues puede llegar a inhibir una reacción, o sea que no se dé la reacción. Un falso sustrato es cuando se produce un metabolito, pero que no quieres que realice esa acción. Y como mencioné, un profármaco es cuando se produce este fármaco activo. O sea, entra el profármaco, realiza la acción por la enzima y lo que te da es un metabolito activo. Transportadores, bueno, bien, tiene uno normal. También puede haber también alguno que favorezca este transporte. Puede ser también mediante inhibidores. En este caso, por ejemplo, llega el fármaco y pues inhibe y ya no pasa, ya no se transporta. Y en el caso de un falso sustrato, al no interaccionar, pero sí unirse al transportador, pues simplemente se acumula, se va acumulando, ya que no hay quien lo mueva, ¿no? Diferencias con canales iónicos, por ejemplo, el iónico al tener su componente no tiene carga, básicamente eso. Enzimas sabemos que son las mismas proteínas, ¿no? Que realizan ya sea más que nada el catabolismo, ¿no? Las enzimas que terminan en asa. Y bueno, receptores son los que se encuentran en la membrana celular y que ya mencioné, ¿no? Su transporte. Y acá tenemos de nuevo lo que vendría a ser estos canales, como ya se van trabajando en el caso de los canales iónicos, ya sea por hiperpolarización, también llamado despolarización, es que se abre este canal, ¿no? Como se abre, pues pasa y ahí es donde produce estos efectos celulares. Se dan normalmente en milisegundos y bueno, algún ejemplo tenemos el ACH, el acetilcolina, tiene este receptor nicotínico que se despolariza y por lo tanto entra lo que vendría a ser la sustancia. Luego, receptores acoplados a proteínas G. En estos casos utilizan más lo que vendría a ser segundos mensajeros, ya sea, por ejemplo, liberar, en este caso, un receptor de muscarínico, en el anterior era nicotínico, también de acetilcolina, que ya lo van a ver también en la siguiente, en la otra clase, ¿no? Como tal, pero estos segundos mensajeros son los que recién causan los efectos celulares, ¿no? Ahí vemos cómo entra el fármaco, lo recibe y facilita que, no sé, o bien entre un canal o bien eh, acá teníamos otra sustancia y se convierta en un segundo mensajero y produzca el efecto. Receptores ligados a sinasas, bueno, estos son los que demoran más, debido a que se va, por ejemplo, cambiando las proteínas, se fosforilan y luego se sintetiza y ya al sintetizar las proteínas es que estas proteínas producen el efecto celular. A diferencia de los segundos mensajeros que puede ser cualquiera, ya sea fosforilación de proteínas o alguna otra acción previa, ¿no? Y se sintetiza la proteína en el caso de las sinasas. Y por último tenemos los receptores nucleares, que es que el fármaco llega hacia el núcleo, se da la transcripción genética y ahí es donde se sintetizan las proteínas para tener el efecto. Vemos las interacciones fármaco-receptor, o sea que tiene el fármaco hacia dónde va a ir. Depende de la misma unión, si es que es una unión fuerte, si es que es una unión débil, va a ver si es que te libera más rápido o por el otro lado
el fármaco se queda unido al receptor por horas o por minutos, ¿no? Es lo que genera la respuesta del sistema biológico. Y hay que tener en claro estos términos, ¿no? En el caso de la afinidad, es porque este fármaco se puede unir a un mayor número de receptores en comparación de otro, ¿no? Si tienes un fármaco que tiene una mayor afinidad, significa que se va a unir a más fármacos, a más receptores que el otro. Y bueno, para ver en el caso de verdaderos y falsos, por ejemplo, vemos que es inverso a la constante de disociación, ¿no? Que también lo deben de haber visto en bioquímica, ¿no? La constante de disociación es cuánto se necesita para que se separe, ¿no? Esta unión entre la enzima y su fármaco y su sustrato. Eh, Luego tenemos la eficacia, que es la capacidad del fármaco para generar la respuesta. En este caso de la afinidad era para unirse a más receptores, en el caso de la eficacia es para que se forme la respuesta completa. Y en el caso de la potencia es que necesitas una menor concentración para ser efectivo, ¿no? En este caso, que una curva entre la dosis y la respuesta, que necesitas una menor dosis para producir una mayor respuesta. Sí, en este caso, recuerden siempre afinidad, qué tan afín, qué tanto te puedes unir a los receptores, eficacia, eh, capacidad para generar la respuesta completa, potencia, menor, menor dosis, más respuesta. Y bueno, en las interacciones que ya había mencionado, por ejemplo, en el caso de los antagonismos, sabemos que es competitivo cuando tienen este mismo sitio de acción. Como el fármaco A y el fármaco I necesitan este mismo sitio de acción para poder producir los efectos, es que se van peleando. Por eso es que es competitivo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, si este fármaco A le pones un I, ahí es como va siendo más difícil que llegue al efecto máximo, ¿no? Si le pones más del fármaco I, pues se van peleando más y va ganando el I, ¿no? Y así, y todo es una función para simplemente decir que necesitan el mismo sitio de acción y se van a pelear por ese lugar. No sé, como cuando hay debates y los dos postulantes pelean por el mismo puesto. Básicamente es eso. Y es considerado reversible porque justamente cuando ya se va el fármaco I, ya el A puede entrar tranquilamente. Por eso es que es reversible. A diferencia de, por ejemplo, este pseudo reversible en el cual no es competitivo, pero ya está ahí. No sé, este fármaco I tiene ventaja sobre el fármaco A. Si bien este, por ejemplo, es 50-50, en este el I ya tiene la ventaja, ya es más afín, por así decirlo, a este sitio de acción, por lo tanto el A tiene una menor chance de entrar. Ya no es 50-50, sino que va disminuyendo mucho, mucho más. Alostérico es cuando no necesita su mismo sitio de acción, sino que se va a otro lado y por así decirlo, te empuja. No sé, quieres entrar a la puerta y este fármaco I no compite contigo por la puerta, pero sí te empuja y no te deja pasar. O empuja la puerta y no te deja pasar. Y en el caso de un alostérico potenciador, vendría a ser que, no sé, es el que te abre la puerta para que tú pases. En este caso, alostérico como potenciador significa que llega más rápido, más eficiente al sitio de acción y puedes realizar tu función de una mejor manera. Y bueno, eso es lo que tenía preparado. Es una charla, ha sido básico en sí lo que he planteado para que estén preparados, para que así puedan iniciar clases con todo. De verdad, el curso de farmacología, si lo pueden aprovechar, aprovechen lo más posible. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, ya. En el caso alostérico,
vemos lo que vendría a ser el sitio de acción, ¿no? El sitio de acción es hacia dónde tiene que ir el fármaco para realizar su función. En el caso de lo que vendría a ser competitivo o pseudo reversible, ahí tienen el mismo sitio de acción, pero en caso de alostérico se va para un costado. En este caso, por ejemplo, acá está, no sé, el arco de fútbol y, y este I o bien te lo hace más fácil o te lo hace o lo hace más difícil. Puede ser antagonista, antagonista en el caso de que te, por ejemplo, te achica el arco y te es más difícil patear y hacer gol. En el caso del potenciación, te hace más grande el arco para que se vea más fácil para ti hacer el gol, ¿no? Que en este caso es cumplir el objetivo del fármaco. No sé si se me entendió con esta otra explicación o... Ya, gracias a ti por hacer la pregunta y saber que están entendiendo, ¿no? Lo que que has explicado. ¿Hay alguna otra pregunta por esta parte de farmacocinética y farmacodinámica? Ya, en el caso de, a ver, la pregunta dice, en el caso del competitivo, ¿ambos tienen la misma oportunidad? Sí, justamente en eso se basa, que ambos tienen la misma oportunidad, ¿no? Por eso es que se ve una pelea del 50-50, si es que están en una misma concentración, por así decirlo, o una concentración equivalente, pero si es que ya le inyectas más dosis de un fármaco versus el otro, pues va a ganar el que tenga una mayor concentración como tal. En el caso del organismo, ¿cómo se podría y ejemplificar? Bueno, por ejemplo, en el caso de, am, en el caso de los fármacos, funcionan justamente mediante este principio. Por ejemplo, vamos a ver lo que vendría a ser los betagonistas, ¿no? Los beta bloqueadores, por ejemplo. Lo que hacen es que no lleguen otras enzimas hacia aquí y por lo tanto se pueda, eh, no produzca el efecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, alguien alérgico sabe que tienen la histamina elevada, por lo tanto, en el caso de los antihistamínicos, pues lo que hacen es que esta histamina no produzca los efectos de una persona alérgica. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? No sé si se me entendió o cómo podríamos identificar los fármacos que bloqueen los efectos del otro. Ah, bueno, sería básicamente si tienen un mismo receptor. Si tienen el mismo receptor, por ejemplo, luego en las próximas clases le van a explicar qué es un beta 2, qué es un adrenérgico. Por ejemplo, vemos ese receptor, habíamos visto, por ejemplo, un receptor muscarínico de acetilcolina, pero vemos otra sustancia que se une al receptor y ya evita que tu acetilcolina pase. Por lo tanto, ya no va a cumplir su función, ¿verdad? Eso es conociendo justamente cuál vendría a ser el receptor que tiene, es que tú vas a ver si es que van a competir o no a competir. Sí, no sé si se me entendió.
Gracias a ti, gracias por hacer las preguntas también. ¿Existe alguna otra pregunta?